Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor Arturo Muro continuando con la serie Un llamado a la libertad, con el tema Libertad en la adopción. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Buenas tardes, iglesia. Y buenas tardes a los que nos están acompañando en esta transmisión. Hace unas semanas empezamos una serie llamado Un llamado a la libertad, que está basada en la carta de Pablo a los Gálatas. Y hoy nos toca ver el tema de adopción espiritual y vamos a fundamentar eso en los versículos 4 al 7 de Gálatas capítulo 4. Pero antes de entrar a Gálatas el capítulo 4, quería considerar algo con ustedes como una introducción. Es muy popular decir hoy en día, todos somos hijos de Dios. Y otra expresión que se usa, todos los caminos nos llevan a Dios. Porque vivimos ahora en una cultura, en una sociedad en donde excluir a cualquier persona no es visto bien. Y hablar de que algunos son hijos de Dios y algunos no son hijos de Dios no es muy popular. Por lo tanto, el hablar de que todos somos hijos de Dios suena muy bonito, suena muy inclusivo, que es de modo el día de ayer, y es muy popular el día de hoy. Pero si hablamos con la Biblia en la mano, el hecho es de que no todos somos hijos de Dios. Es una mentira que se ha propagado en nuestra cultura, en donde palabras en la Biblia ya no se pueden utilizar porque es interpretado como idioma de odio. Ya se está desapareciendo la palabra pecado, como que eso es ofensiva, castigo, disciplina. Y el concepto del infierno, no, eso no es amor. Sin embargo, todos esos términos los leemos en las páginas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lejos de nosotros aquí en Torrefuerte de excluir esas palabras sencillamente porque no son aceptables o populares en nuestra cultura. El hecho es que Dios nos ama precisamente para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de las consecuencias del pecado y para que no vayamos al infierno y pasemos la eternidad con Él. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían este mismo problema de pensar que por ser descendientes de Abraham, automáticamente ellos eran hijos de Dios y tenían la eternidad garantizada. Jesús tuvo una conversación con ellos en Juan el capítulo 8, abren sus Biblias ahí por favor, en el versículo 31, y está relacionado al tema que estamos predicando, un llamado a la libertad. Y Jesús les dijo a estos judíos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, versículo 31, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero en vez de recibir esto con agradecimiento, con esperanza y con fe, los judíos que estaban escuchando a Jesús hablar de esta libertad se ofendieron y respondieron en el versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Paréntesis, quizás se olvidaron que fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. ¿Cómo puedes, Jesús, decir entonces que seremos liberados? Ya somos libres. Esto lo dijeron en respuesta a esa declaración de Jesús. Los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham, esto automáticamente los hacía hijos de Dios, que no necesitaban libertad de nada ni de nadie, porque ya la tenían por ser judíos. Nuestro padre es Abraham, declararon a Jesús en el versículo 39, en el versículo 41, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, nosotros ya somos hijos de Dios, no necesitamos ninguna libertad que nos está ofreciendo.
Y Jesucristo respondió severamente para aclarar para ellos y mostrarles qué tan equivocados estaban en pensar así. Y les dijo en el versículo 42, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar?, preguntó en el versículo 43. Porque no pueden aceptar mi palabra por su orgullo y corazón cerrado. Y después en el versículo 48 les dice unas palabras bien fuertes. Y les dice a estos judíos, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. O sea, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Obviamente no estamos hablando en el sentido biológico, estamos hablando en el sentido espiritual. No solamente no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, cuyos deseos estaban cumpliendo. Porque el diablo es el padre de mentira. Qué duras palabras, ¿eh? Con razón se ofendieron y se enojaron más cuando Jesús dijo esto. Completamente equivocados ellos. Pero también completamente equivocados el día de hoy los que piensan así. Y Pablo dirige palabras que no eran solamente para los efesios de aquellos días, sino también para nosotros hoy en día, en Efesios el capítulo 2. Y busquen en sus Biblias, por favor, Efesios 2. Y si no tiene Biblia, un vecino, por favor, ofrece Biblia. Fundamentamos nuestras prédicas en la Biblia. Y dice en Efesios 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros. Esto está hablando aquí el apóstol Pablo en referencia al pasado de los efesios, que ellos ahora tenían una vida que no tenían antes. Y describe esa vida de antes de Cristo cuando dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos, en la última parte del versículo 3, por naturaleza, hijos de ira. Eso es, antes de Cristo, seguían la corriente del príncipe del aire y eran hijos de desobediencia, hijos de ira antes de Cristo. Lejos de ser hijos de Dios, en un sentido, eran hijos del diablo. Y eso no solamente para los efesios. La palabra de Dios es permanente y a través de los siglos también se aplica a nosotros. Qué terrible situación para aquellos que todavía no han recibido a Cristo, que todavía no han creído en Cristo. Tan perdido y muchos ni lo saben, porque piensan que automáticamente todos son hijos de Dios. Ojalá que ustedes que estén aquí en este auditorio o nos estén siguiendo en esta transmisión no piensen así. No lo digo yo, la Biblia dice que ustedes que piensan así están equivocados. Nadie automáticamente es un hijo de Dios. Criatura de Dios, sí. Hijo de Dios, no. Algo tiene que pasar en nuestras vidas para convertirnos en hijos de Dios. El hecho que vengas a una iglesia como esta no te hace un hijo de Dios. El hecho de haber pasado por algún rito religioso no te hace un hijo de Dios. El hecho de nacer en un hogar cuyos papás son cristianos no te hace un hijo de Dios. Esa es una decisión que cada persona individualmente tiene que tomar. Por eso, dice el versículo 4, y tenemos que agradecer a Dios su misericordia, dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, en paréntesis, por gracia sois salvos. Juan 1:12 describe el proceso precisamente por el cual nos convertimos en hijos de Dios al decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, autoridad, poder, privilegio. Ese es el proceso. Creer y recibir a Cristo. Y también ese proceso en la Biblia
se conoce como la adopción espiritual. Ahora ya regresamos a Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es un texto que predicamos mucho en Navidad. Jesús vino en el cumplimiento exacto del tiempo de Dios, no antes, no después. Pero ¿con qué propósito vino en el cumplimiento del tiempo? Sigue el versículo 5 diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la condenación de la ley. La palabra condenación yo la puse ahí, porque la ley solamente señala tu error. La ley solamente señala tu pecado. La ley solamente puede condenar cuando pecaste, no puede dar vida. El que te puede dar vida es Jesús, no cualquier ley humana. Para que recibiese a los que estaban bajo la ley, a fin de, con el propósito de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y ahí vamos a estar por unos momentos en ese texto. Primero veamos la necesidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de adoptarnos como hijos? Respuesta, absolutamente ninguna. Dios no tenía ninguna obligación a adoptarnos como hijos. ¿Por qué nos adoptó entonces Dios como hijos por medio de la fe en Cristo Jesús? Porque Dios en su misericordia, al ver la necesidad nuestra, sin esperanza, perdidos, hijos del diablo, decidió remediar esa prisión. Decidió adoptarnos para que recibiéramos todos los derechos de ser un hijo de Dios. ¿Cuál fue el proceso que Dios utilizó para poder adoptarnos? Bueno, ahí está en la primera parte del versículo 5. Dice ahí, la primera parte del versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, mis palabras, de condenación. La redención no es una palabra que usamos mucho en nuestro vocabulario moderno el día de hoy. Es un concepto muy antiguo. En su sentido más básico, la redención implica un acto de liberación o de rescate. Yo creo que inmediatamente pueden pensar en el Éxodo, de cómo Dios sacó de la esclavitud a Israel, su pueblo, respondiendo a su gemido después de siglos de esclavitud, y los liberó de la esclavitud del pecado. Fue un acto de redención. En la ley de Moisés es contemplado la redención para la esclavitud humana. La esclavitud humana en esos tiempos un poquito diferente a la que prevalece el día de hoy, pero tiene algunos aspectos en común. Mayormente era económico. ¿Hay esclavos económicos hoy en día? Sí, en el trato de personas, sí, pero no en el hecho de que voluntariamente alguien se coloque como esclavo para poder resolver un problema económico. Y dice, no abren sus Biblias, yo se los voy a leer, en Levítico 25, si un extranjero residente transitorio entre ustedes se enriquece, y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido en esclavitud. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, después se explica, para hacerlo en breve, se tiene que pagar un rescate. Y aquí tenemos que señalar, hay un precio que se tiene que pagar para que alguien fuera redimido. Tanto en aquella esclavitud económica, pero especialmente en la esclavitud espiritual en la cual estamos antes de recibir a Cristo. Para que nosotros seamos rescatados, redimidos de la maldición de la ley, de la condenación de la ley, debido a nuestros pecados, hay un precio que se tiene que pagar. Y ese precio lo sabemos todos, si no, ahí para la transmisión también lo declaramos, la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. En el contexto espiritual, ahí le pueden tomar una foto a esta transparencia,
esta es una definición, la redención se refiere al acto divino de liberar a las personas del pecado, la esclavitud espiritual y las consecuencias del mal a través del sacrificio de Jesucristo. Es un acto de gracia divina que ofrece la libertad y la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, la redención es una manifestación del amor y la misericordia de Dios a toda la humanidad. ¿Por qué es necesaria la redención? Porque estamos en la esclavitud del pecado y necesitamos ser redimidos. Ya Dios proveyó esa redención a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, eso le libra a Dios, con todos sus atributos, en justicia y en amor, de ofrecer una manera para que nosotros pasemos de ser hijos del diablo a hijos de Dios, pasemos de la muerte a la vida, que es la fe en Cristo Jesús. La redención es el medio por el cual recibimos el regalo de Dios de la vida eterna en lugar del castigo merecido, que es el infierno. Palabra no muy popular. Es la respuesta divina a nuestra necesidad de salvación y a nuestra necesidad de restauración. Entonces, ¿cuál es el resultado? La segunda parte del versículo 5 dice que fuéramos adoptados como hijos. El resultado de la redención es que ahora, por fe en Cristo Jesús, Dios nos adopta como sus hijos. ¡Wow! Piensen por un momento en la adopción, en el sentido terrenal. Probablemente ninguno de nosotros hemos estado en esa situación. Piense en un niño cuyos papás murieron en un accidente y no había ningún familiar que pudiera recogerle. Entra el Estado y lo recoge, quizás de infante o de unos pocos años de vida. Pasa mucho tiempo en institución sin tener padres terrenales, ya biológicos murieron, experimentando una vida en institución, no una vida en familia. Y de repente vienen con el niño y le dicen cualquier nombre que tenga el niño: hay una familia que te va a adoptar y vas a salir de esta institución y vas a ir a la casa de una familia que te va a amar como un hijo propio. ¿Qué sentir? Bueno, la mayoría de los niños se sentirían alegres, con expectativas. Ya voy a salir, voy a tener una familia que me ama. Ahora, tratemos de transferir eso a nosotros. ¿Cómo se sienten al saber que son adoptados por Dios? Por el Dios del universo, el creador de absolutamente todo, el que no tiene que adoptarte, el que no tiene ninguna obligación, pero por amor hizo provisión para que tú formes parte de su familia como hijo. ¿Cómo te hace sentir? Quizás emocionalmente no respondemos igual que un niño que de repente pasa de una casa de institución a un hogar, que es más palpable, pero espiritualmente creo que eso nos ayuda a entender lo que pasa. Antes de Cristo éramos hijos del diablo, ahora en Cristo somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! ¿Cómo? Yo conociéndome no me hubiera adoptado. Pero Dios, tal como eras, en la situación que estabas, como pecador, por Cristo Jesús, por la fe que pusiste en Él, te pasó de hijo del diablo a ser hijo de Dios. Hay 3 beneficios que señalan estos versículos de ser hijos de Dios. El primero es que somos declarados o hechos hijos de Dios espiritualmente hablando. Algo sucede en los cielos. Cuando ustedes nacieron, hubo acta de nacimiento, que tenemos que renovar cada 6 meses en cada institución, pero eso es otro cuento. Tienen acta de nacimiento cada uno de ustedes, y ahí está el nombre de sus papás y de los testigos, etc. Tienen eso. Ahora en Cristo Jesús tienen
una nueva acta de nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento. Antes de Cristo, cada uno de nosotros teníamos una acta de decretos en contra de nosotros. Pero dice Colosenses capítulo 2 que esa acta de decretos en contra de nosotros que nos condenaba fue cancelada, eliminada, borrada, pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces, al ser anulada esa acta, da a Dios la libertad para ofrecer por medio de la fe en Cristo Jesús que seamos adoptados, y ahora nos da acta de nacimiento nuevo y acta de adopción espiritual. Wow. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasadas de aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la adopción que Dios nos dio. Nos declara sus hijos. Segundo beneficio. Versículo 6. Ustedes ya son hijos, ya son declarados hijos. Pero Dios ha enviado a nuestros corazones, como parte de este proceso de adopción, el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Tenemos ahora también el privilegio de ser un hijo de Dios al ponernos a Dios en gracia, en una relación íntima de confianza con Él, de tal manera que podemos decir, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra transliterada. Eso es una palabra en arameo, como suena en el arameo, se puso en el español y en los demás idiomas. Y esa palabra literalmente significa papi. Una palabra de respeto, pero una palabra de confianza en un padre terrenal. A mi papá, yo le llamé toda mi vida, desde que yo recuerdo, papi. No era una falta de respeto, era una palabra de cariño y de amor, nunca me reclamó. Papi, siempre, y mi mamá, mami, no sé por qué, pero papi. Y yo francamente, al orar no digo papi, pero sí digo Abba, porque es una palabra que está en la Biblia. Me siento incómodo decir papi a Dios, nuestro Padre Celestial, pero no me siento para nada incómodo decir Abba, porque así es. Tú quieres decir papi, está bien, es nada más opinión personal ahí. Abba, Padre, una palabra de confianza. Una palabra de intimidad. El espíritu de adopción que Dios nos da nos permite decirle Abba, Padre. Con esto en mente, creo que podemos mejor entender la declaración y la invitación del autor de Hebreos en su capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Por qué? Porque somos adoptados y como hijos tenemos el privilegio de una relación íntima de confianza en donde Dios nos invita a acercarnos. Nosotros seres finitos acercarnos a Dios infinito. Nosotros pecadores al acercarnos a Dios santo tenemos la invitación: acérquense con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno retorno. Dios nos conoce. ¿Cómo fue la historia del hijo pródigo? El hijo se fue, rechazó en un sentido a su familia, gastó todo el dinero de su herencia y se da cuenta y regresa a casa. ¿Cómo lo recibió el padre? Con reclamos, con rechazo, cuando ve a su hijo acercar. Quizás eso vino después. Exhortaciones de todos papás para corregir. Pero lo primero que hizo el padre del hijo pródigo fue correr hacia él y abrazarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque nos permite decirle: Abba, Padre, corremos hacia Él y respectivamente de nuestra situación y de nuestro pecado nos recibe con amor. Y nos invita a decirle: Abba, Padre, y confiadamente acercarnos a Él. Tercer beneficio, el versículo 7. Tenemos el derecho de ser un hijo de Dios. ¿Qué significa ese derecho? Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora, como hijos adoptivos, somos herederos de la gracia de Dios.
En un testamento notarial, ya pasó el mes de descuento que fue septiembre, el que quiere regularizar bien ese proceso de pasar el patrimonio a la próxima generación o a su esposa, hace un testamento notarial en donde ahí especifica bien quién y cómo se va a heredar. No tiene que incluir a todos los hijos. Puede incluir personas que no son hijos. Y no cada hijo tiene que recibir exactamente lo que otro hijo u otra persona recibe en la herencia. El que decide eso es el que hace el testamento. Es decisión propia. Y aquí está diciendo que nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho de heredar indistintamente, iguales. Todos, sin excepción, en Cristo Jesús, son herederos. En aquellos tiempos, como en algunas culturas hoy en día, todavía hay diferencias notorias entre hombre y mujer en sentidos económicos y legales. Y por lo tanto, Pedro, en 1 Pedro 3:7, advierte a los esposos de tratar a sus esposas como vasos más frágiles y como herederas de la gracia de Dios. Igual. Así que como hijos, no solamente somos declarados hijos con una nueva acta, tenemos el privilegio de acercarnos en intimidad a Dios, sino también tenemos una herencia reservada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. E incluye cosas como pertenecer al reino de Dios, la tierra prometida, la salvación, la bendición, y es una herencia que Pedro dice es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso inicia diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta herencia que no la merecemos, Dios nos la está dando. Imagínense ustedes por un momento que ustedes reciben notificación que una persona no relacionada familiarmente, no conocida de ustedes, en su testamento te dejó $1,000,000. Recibes ahí, te llama el notario: ven aquí, dijo fulano tal, que tú, pero yo no soy nadie. Yo no tengo ninguna relación con esta persona. Yo no conozco a esta persona, nunca la he visto en mi vida. ¿Por qué me está dejando $1,000,000? Porque lo decidió. No porque lo merecías, porque lo decidió. Esa es la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, cuando él había anunciado que iba a partir al Padre: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hablando no de huérfano físicamente ellos, sino huérfanos espiritualmente. Se iba y no iba a estar con ellos. Obviamente envió al Espíritu de consolación, el otro consolador. Pero en un sentido está hablando aquí de la adopción general y espiritual para todo creyente en Cristo Jesús. Y Dios siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para los huérfanos. No solamente los huérfanos espiritualmente hablando, sino también los huérfanos terrenalmente hablando. En el Salmo 68, versículo 5, dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Su nombre es el Señor. Salmo 146, versículo 9. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y la viuda. Dios se preocupó tanto en el Antiguo Testamento hablando por los huérfanos, vamos a dejar a un lado viudas y extranjeros, que hizo una provisión especial en la ley de Dios para que tuvieran protección y provisión económica, levantando cada 3 años Israel un diezmo dedicado exclusivamente al sostenimiento y el apoyo a las viudas, los extranjeros y los huérfanos, fondo administrado por los levitas. Con razón dice Santiago, en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha, nadie puede estar en desacuerdo con esto, delante de Dios nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esa es la importancia que Dios pone sobre huérfanos y también sobre viudas.
Con este contexto antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se ha caracterizado a través del tiempo de interesarse especialmente por aquellos que son huérfanos. Muchos orfanatorios se han establecido por creyentes a través de los siglos. Tenemos varios en la ciudad de Puebla. Y una razón detrás de todo esto no solamente es esa atención especial de Dios hacia los huérfanos terrenales, sino el hecho de que nosotros somos adoptados por Él. Siempre he dicho, somos bendecidos para bendecir. La razón que Dios nos bendice es para que seamos de bendición en otras vidas. Ese es nuestro lugar en la tierra. Hay muchas maneras de bendecir a otros, es cierto, pero somos bendecidos para bendecir a otros. Es cierto, es más bendición, más bienaventurado dar que recibir, pero realmente hemos recibido el gran privilegio y el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. ¿Cómo podemos ignorar nosotros a los que son huérfanos terrenales? Este viernes y sábado pasado tuvimos la visita a Puebla de Alex Cáceres y su esposa Mónica Aguilar, directores de una SEC que se llama ABA, Adopción y Acogimiento. Estuvieron el viernes en la noche y el sábado por la mañana. En nuestra iglesia, antes de la pandemia, tuvimos un ministerio llamado Canguras, en donde mamás de la iglesia iban cada sábado por la mañana a DIF, Casa de la Familia, para apoyar a las enfermeras que no tenían tiempo de dar afecto y cariño a los bebés por sus ocupaciones de alimentación, limpieza y medicinas, de solamente poner un bebé en sus brazos y estar con él o con ella unas cuantas horas. Obviamente no era de predicación, no se podía poner una alabanza, nada más es abrazar para que el niño se sintiera querido. Qué preciosa habilidad tienen las mamás de hacer eso, de comunicarlo aún a una persona que no es hijo propio. Y felicito a todas las mamás que lo hicieron. Ojalá que pudiéramos recibir permiso de hacer eso otra vez. Pero toda esta necesidad que existe de niños que no viven en casa de una familia, sino que están en instituciones o abandonados en las casas, llevó a una pareja de nuestra iglesia a fundar Canguras y Canguros Asociación Civil, que se dedica a acogimiento y adopción de niños. Esa familia está en la foto ahí, estuvieron en el servicio pasado. Ellos son David Espinosa y Mirka González, y sus dos hijos David y André. Están activamente apoyando que esto sucede y que creyentes e iglesias tengan una conciencia, que despierte la conciencia entre nosotros de esta gran necesidad y podamos aquellos que son llamados y habilitados por Dios entrar y apoyar a estos niños y jóvenes en acogimiento o en adopción en su caso. Si tienen preguntas, no me las hagan a mí, yo no soy experto. Hay abogados en la iglesia que saben todas estas leyes y procedimientos, y esta pareja están bien informados, parentales, o pregúntale al pastor Gerardo Arellano. Es muy cerca de corazón este tema para mí, porque tenemos en la familia una sobrina de mi esposa que tuvo con su esposo 2 hijas, perdió 2 bebés, pero tuvo la bendición de tener 2 hijas. Y por la necesidad que vieron ellos de niños que no tenían papás y no vivían en familia, decidieron recibir en casa a 4 hermanos, no en adopción, en acogimiento. Y recibieron en casa a esos 4 hermanos por un buen tiempo. Y después de un buen tiempo, ¿qué creen que es lo que sucedió? Se encariñaron. Se encariñaron y se abrió la posibilidad de adopción en 3 de los 4. No voy a explicar por qué el cuarto no. Y adoptaron esos 3 que están en casa ahora. Hay como una película que hay por ahí que dice Familia Instantánea. Muy buena película, recomiendo ahí, que habla de todo este proceso de integrar una familia que no es biológica, pero en donde sí reina el amor y la protección y la dirección. Por eso este es un tema muy cercano a mi corazón. Estamos conscientes, obviamente, de las grandes dificultades y los retos que esto implica para una familia que quiere ser una familia de acogimiento o de adopción. No hay garantías.
es difícil, pero vale la pena considerarlo, porque seríamos los brazos, las manos de Dios de misericordia y de gracia. Si Dios decidió adoptarnos, no por necesidad suya, sino por necesidad nuestra, también abramos nuestros corazones con amor para ser usados por Dios, si es su voluntad, en este aspecto. Veamos cómo Dios puede hacer esto si estamos dispuestos a través de este video. Mother Cabrini es uno de mis lugares favoritos. El ver esa estatua de Jesús, viendo la ciudad que amo y la ciudad que Jesús ama. Y cuando vengo aquí oro por mi familia, oro por mis amigos, pero también veo la estatua de Jesús donde Él está revelando su corazón. Y al verlo, muchas veces pensamos en invitar a Jesús a nuestro corazón. Pero ¿qué tal si Él nos está invitando a entrar al suyo y a las cosas cerca de Él? Su amor, misericordia, gracia, pero también su corazón hacia los huérfanos. Fui criado por mi abuela. No conocí a mi padre. Y mi madre estuvo ausente por muchos años de mi vida. Ella no ganaba mucho dinero y constantemente nos desalojaban y nos cambiábamos de casa en casa, a veces cada 2 meses. Y con todos esos cambios, esta iglesia era lo único constante en mi vida. Este es el lugar al que mi abuela se aseguró que viniera desde antes del preescolar. Ese es el lugar donde, cuando tenía 9 años, mi maestra me preguntó qué era tener una relación con Cristo y no tenía la respuesta, pero ella me lo explicó. Aquí fue donde me guió a darle a mi vida a Cristo y luego me llevó con mi abuela y le contó. Y 2 semanas después, en mi segunda reunión dominical, fui bautizado y fue el momento en que algo sucedió en mí porque cuando eres bautizado dicen en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pastor dijo Padre y yo no lo conocía y yo siempre quise un padre y lo conseguí. Y luego le pedí una Biblia a mi abuela y me dio una. Y estaba buscando un libro corto en la Biblia y el primer libro que encontré con 5 capítulos fue Santiago y comencé a leerlo. Tenía 9 años cuando leí ese versículo. La religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos en sus aflicciones. No estoy seguro de cuándo empecé a darme cuenta que lo que Dios hacía en mi pasado se conectaba a lo que Dios hacía en mi futuro. Cuando tenía 9 años y tuve esa primera Biblia y leí Santiago 1:27, no sabía que eso estaba conectado a la familia que Dios iba a tener para mi esposa y para mí. Nuestra primera hija fue biológica y luego aumentamos nuestra familia a través de la adopción. Recibimos la certificación de padres de acogida y adopción y recibimos una llamada. Pueden llevársela a casa, nació hoy mismo, esa es nuestra hija Kia. Recibimos otra llamada, él tiene 10 meses, pueden llevárselo a casa, ese es nuestro hijo Gabriel. Recibimos otra llamada, él tiene 3 meses, pueden llevárselo a casa. Ese es nuestro hijo Santiago. Y de repente nos encontramos en un avión hacia Etiopía para recoger a nuestra hija e hijo Meret y Tameskin. Y fue claro para nosotros que lo que Dios hacía con nuestra familia era algo que estaba haciendo en su familia grande también, que despertaba a la novia de Cristo en nuestra ciudad y en toda la nación hacia el clamor de los huérfanos. Así que fui con la asistente del gobernador de aquel tiempo, la asistente Norton, y recuerdo que hablé con ella y le dije, hice las cuentas y hay casi 900 niños que están en el sistema de cuidado temporal, hay 1500 iglesias en la ciudad de Denver. Y si cada iglesia toma un niño, habría lista de espera de familias, pero no una lista de niños. Así que hice una promesa ese día. Cuenta con nosotros. Empezaremos algo que resultará en que al menos 10% de estos niños encuentren familias permanentes. Y luego fui con mi congregación y les dije, adivinen qué prometí que harán. Colorado Community Church tiene 20 años y es una comunidad maravillosa, dinámica y multicultural. Esta iglesia piensa en cómo servir a la gente de la ciudad. La gente comenzó a responder, algunos acogieron, otros adoptaron, otros comenzaron a brindar apoyo y algo sucedió, algo se despegó.
Lanzamos esta organización llamada Proyecto 127 y empezamos a ver docenas de iglesias subir a bordo. Ahora se ha convertido en un modelo nacional, inspirando a ministerios en Seattle, en Washington D.C., en Arizona, Nueva York y Wisconsin. Y Colorado se ha convertido en un lugar en donde hay familias esperando a niños y vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que haya una familia esperando por cada niño. Porque cuando leo las Escrituras, cuidar a los huérfanos es tan natural como leer la Biblia y orar, y también ayudamos a aquellos que se encuentran en aflicción. Para mí esto causa que me detenga y diga, solo Dios puede hacer este tipo de cosas, y hace que admire a Dios. Me permite ir hacia adelante y preguntarme, ¿qué es lo que Él está haciendo en mi vida hoy? ¿Qué voy a utilizar en 10 años? No lo sé, pero anhelo verlo. El acogimiento y la adopción es una buena manera de demostrar y manifestar el amor y la misericordia de Dios. La necesidad es grande en cada estado de México y también lo es en el estado de Puebla. No tengo el tiempo de darles estadísticas, pero sí hay gran necesidad. No es para todos esto, obviamente. Pero sí necesitamos en cada iglesia familias valientes que abran su corazón y su hogar a esta posibilidad, según Dios provee y dirige. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Primero, por el gran privilegio que es nuestro en Cristo Jesús, de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, de tener el privilegio de acercarnos al trono de gracia y del derecho que tenemos de heredar esa herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Gracias. No estabas obligado a hacerlo, lo hiciste por amor. Y por eso recibe el agradecimiento de esta congregación y de cada hijo tuyo que está aquí presente, que nos has pasado de muerte a vida, de tal manera que ya no hay más condenación y somos hijos de Dios. Gracias. Y también, Señor, pedimos tu dirección para esta congregación y para las familias de esta congregación, si es tu voluntad, responder y abrir nuestros corazones y hogares al acogimiento y a la adopción. Tú eres el que dirige todo, sabes la necesidad que existe, amas especialmente a los huérfanos y quieres protegerlos, y nosotros quisiéramos entrar en ese amor y misericordia tuya hacia los huérfanos. Por lo tanto, pedimos tu dirección y tu provisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.